Buenas y soleadas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en esta semana de turismo, semana criolla, Semana Santa, depende. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Esperemos que bien. Por acá, semana de turismo sin turismo, así que al firme con las noticias. Al firme con las noticias y empezamos con estos datos que además tienen que ver también con esta semana porque la situación se puede agravar. Los casos de dengue se triplicaron en menos de 20 días, por lo que el Ministerio de Salud Pública trabaja en forma coordinada con las intendencias en zonas donde hay casos confirmados y se detectan criaderos del mosquito transmisor. En Montevideo se trabaja intensamente en los barrios Prado y Atahualpa, donde se diagnosticaron varios casos y se fumigó en la madrugada del viernes y en la madrugada del sábado. En este momento hay a nivel nacional 158 casos de dengue, 62 autóctonos y 96 importados. Hay 18 personas internadas por la enfermedad y una de ellas está en CTI. Las autoridades recomiendan usar repelente, ropa que cubra todo el cuerpo y también dar vuelta a recipientes que queden al aire libre. El ingreso y salida de personas en este momento turístico tan fuerte del año dificulta la situación, ya que predominan casos provenientes de Argentina en un contexto de muchos casos en toda la región. Exacto, Brasil y Paraguay también son zonas sensibles, pero ahora está predominando Argentina. Este es uno de los temas del día, pero hay más. El resto van en los titulares. Descendió el número de personas fuera de sus hogares en todo el país. Hay 681 evacuadas y 4.901 autoevacuadas y se reportan 6 rutas nacionales cortadas. El primer fin de semana de turismo salieron 112.000 personas del país e ingresaron 52.000, según datos de Migraciones. El diputado Frente Amplista Gustavo Olmos volverá a ocupar su banca y dijo que no hacerlo avalaría el linchamiento público que cree que hubo en su contra tras la denuncia por acoso sexual y laboral de la diputada suplente Martina Casás. Modificaciones a la ley de violencia basada en género propuesta por Cabildo Abierto y el diputado colorado Gustavo Subía preocupa a colectivos sociales. El Movimiento para un Uruguay Sustentable y Amnistía Internacional realizan una campaña ciudadana para exigir mayores estudios a Google por su proyecto de data center en Uruguay. La Asociación de la Prensa Uruguaya condenó lo que se define como seguimiento y amenazas de círculos militares contra el periodista Ricardo Pose y su familia. El exedil nacionalista de Colonia, Héctor Curuchet, fue condenado a 4 años y 6 meses de penitenciaría por la muerte de 2 personas mientras conducía alcoholizado. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución pidiendo un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere saber quién ordenó el atentado del pasado viernes que fue perpetrado por el Estado Islámico y dejó 137 fallecimientos hasta el momento. Semana con mucha gente haciendo turismo, particularmente turismo interno, pero no solo, de repente en otros lugares, con otros dispositivos. Sepan que nos pueden seguir como siempre diariamente con la información en vivo a través de YouTube y de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. Ahora hay más adelantos, va Natalia. Sí, Martín, decíamos soleadas tardes porque el sol salió, hay una temperatura preciosa en todo el país, no hay lluvias, pero seguimos sintiendo las consecuencias de las tormentas de la semana pasada y sigue habiendo muchas personas damnificadas en todo el país. Diego Martini, ¿dónde estás? Contanos. Hola Martín, hola Natalia, las buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos acá en la Plaza Independencia, frente a Presidencia de la República, y así es una tarde de soleada con invasión de mosquitos. Seguramente en algún momento me mueva para repeler alguno, pero la noticia vinculada al SINAE, que tiene que ver con lo ocurrido la semana pasada con las tormentas, tiene que ver con un descuento que aplicará y una exoneración que aplicará tanto UTE como OCE, así que en unos minutos ampliaremos. Hay sectores políticos que quieren hacer cambios en la ley de violencia basada en género contra las mujeres. ¿Qué sectores son? ¿Qué cambios promueven? ¿Y cómo reaccionan otros actores, en este caso actrices, la sociedad civil organizada? Nos lo cuenta Julieta Núñez Tomás, que hoy tiene informe. ¿Cómo andás, Juli? Muy bien, Martín. Bueno, te voy a decir que casi que adelantaste todo el informe porque es exactamente eso de lo que vengo a hablar. Hay 2 propuestas en este momento en el Parlamento vinculadas a modificaciones de la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Vamos a estar hablando justamente sobre estas modificaciones, de qué tratan, qué puntos tienen en común y qué diferencias, y sobre todo vamos a tener la visión de expertas desde el lado del género y también desde el lado del derecho para poder entender un poquito cuál es la opinión que tiene la sociedad civil de este tema.
En el barrio Torre 8, en el noroeste de Montevideo, hay algunos reclamos que se hacen muy importantes en este contexto del que venimos hablando. Por ejemplo, se denuncia que hay dificultades en el acceso a repelentes y también se habla de las condiciones dificultosas de la vida, ya que muchas viviendas están sobre terrenos inundables. Es horrible para los niños, porque se te inunda, se te moja la ropa, se te tropean muchas cosas. A mí el MIDE me dio las cuchetas para ellos, que ya la parte de abajo ya se me han roto las patas porque hace 5 años que las tengo y se pudrieron mismo del agua que te entra. ¿¿Tienen acceso a repelente, por ejemplo? No tenemos. Lo que a veces compramos de noche, aspiral o algo de eso, pero está, el mosquito no está solo de noche, está de día también. Presenta Antel, socio de tu negocio. Tiempo de móvil, pero ahora en modo desarrollo. Otra vez aparece Diego Martini para hablar del asunto que recién presentó en diálogo con Natalia en el comienzo de la edición de hoy de MBD Noticias a través de la pantalla de TV Ciudad. Así que ya mismo salimos de los estudios. Adelante, Diego. ¿Estamos en la tele? Un gusto. Bien, compañeros, como anunciábamos, se dieron unas noticias referidas a OCE y UTE. Una tiene que ver con que OCE dispuso exonerar la cuota que cobra, tanto por saneamiento como por el servicio, a aquellas personas que fueron perjudicadas por el servicio justamente de agua. Y por el lado de UTE se aplicará un descuento del 10% por cada día de interrupción del servicio de forma consecutiva por todos los conceptos energéticos. Hablamos cargo fijo, cargo por potencia y cargo por energía. Y por otro lado, un informe del SINAE también da cuenta del último relevamiento a nivel país respecto a las personas evacuadas y autoevacuadas. Hablamos de que disminuyó ciertamente, pero siguen siendo elevadas las cifras. Hablamos de 681 personas evacuadas y 4.901 personas autoevacuadas y se reportan 6 rutas nacionales cortadas. Del total de personas desplazadas, 2.194 corresponden a Canelones, 2.556 a Durazno, 185 a Florida y 647 a San José. Durazno es el departamento donde se dio el mayor aumento de personas desplazadas en las últimas horas. Y de las personas que fueron afectadas por el servicio de UTE, hablamos de unas 2.140, principalmente en Maldonado, en Salto y en Durazno, pero la principal novedad, como les decía, tiene que ver con que OCE no le va a cobrar el saneamiento ni tampoco la tarifa de agua a aquellas personas que fueron afectadas justamente por las inundaciones de los últimos días. Presentó Antel, socio de tu negocio. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada porque la unidad de zoonosis del Ministerio de Salud Pública realiza tareas de prevención con recorridas barriales para detectar posibles criaderos de mosquitos Aedes aegypti. Se busca darle información a la población en los territorios en los que vive. Normalmente lo que hacemos es recorrer cada uno de esos domicilios, preguntamos si hay alguna persona con síntomas, describimos los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido. Si eso se da, si hay algún paciente que tenga esa sintomatología, entonces le pide que vaya a su prestador a sacarse sangre y que esa sangre se estudie para dengue. Se notifica el caso, se llena el formulario y se le hace un seguimiento. Y después, para la parte, del vector, hacemos las recomendaciones. Si nos permiten el ingreso al domicilio, revisamos fondo, patio, hacemos las recomendaciones de los recipientes que veamos y le dejamos folletería como asesorando para evitar otros casos. Ahora en Semana de Turismo y la etapa posterior a turismo, ¿cuál es la preocupación de la unidad? Y bueno, sabemos que muchas personas viajaron, sobre todo a la región. En la región hay muchos casos, es un año récord. Y por lo tanto la recomendación a esas personas que viajaron es que cuando retornen sigan usando repelente por lo menos 10 días más, porque pueden venir con el virus y no presentar síntomas. Saben que el 75% de los casos no tienen síntomas y el hecho de llegar con el virus aumenta el número de casos importados.
La jerarca afirmó que en coordinación con la Intendencia de Montevideo se evalúan los posibles lugares a fumigar. La División Salud de la Intendencia de Montevideo colabora en las tareas de fumigación y también en otras, como por ejemplo la detección de los criaderos y la difusión de información para que la gente pueda prevenir. Y estas acciones se adoptan en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública. Cuando el Ministerio de Salud Pública está diciendo, bueno, estamos fumigando en tal lado, es la Intendencia la que está fumigando porque la acción es conjunta y es trabajado colaborativamente. Recién estábamos todos en el Cerrito de la Victoria realizando acciones donde los equipos de la Intendencia de Montevideo recorren casa por casa para hacer acciones de control del dengue, del vector, de control para descacharrizar, para ver que haya que hacer acciones para prevenir que se críen los mosquitos, mientras a la par el Ministerio de Salud Pública hace la búsqueda de casos activos y el seguimiento epidemiológico, o sea que el trabajo que hacemos es absolutamente codo a codo, día a día, un trabajo conjunto. Virginia Cardoso hizo especial hincapié en reforzar los cuidados durante esta semana por el movimiento turístico. Dijo que la Intendencia de Montevideo controla especialmente el predio donde se desarrolla la Semana Criolla y se han realizado fumigaciones en la zona en las últimas horas. Acá lo que hicimos fue desde la semana pasada, el equipo de Salubridad Pública recorre la criolla, se asegura que no haya criaderos, si hay agua estancada que no puede eliminarse la forma en la que está estancada, se coloca el herbicida para que no se críen los mosquitos en esos lugares, o si hay agua estancada de uso habitual por las actividades del ruedo, se ha asesorado y se trabaja con el personal para que sepa cómo cambiar el agua y cómo realizar las acciones para que esa agua no críe mosquitos. Entonces se realizó además fumigación focal en este lugar y realizamos acciones ahora educativas con la aplicación de repelente, a las personas que pasan y que quieran. Y vecinas y vecinos del barrio Torre 8, un asentamiento ubicado en la zona de Camino Lecoq y Antonio Rubio, en el noroeste de Montevideo, denuncian que viven en terrenos inundables. Sí, además en esa zona hay un caso sospechoso por el momento de dengue y los vecinos y las vecinas dicen que tienen dificultades para acceder a repelentes. Es horrible para los niños, porque se te inunda, se te moja la ropa, se te tropea muchas cosas. A mí me dio las cuchetas para ellos, que ya la parte de abajo ya se me han roto las patas porque hace 5 años que las tengo y se pudrieron mismo del agua que te entra. Y otra que la cantera, la infección que pueden agarrar los niños y todo. A nosotros nomás se nos inunda cada vez que llueve, nos queda hasta el escalón y demora en bajar y tenemos que salir con ella o pasar ella 2 o 3 días encerrada hasta que baje y seque un poco para poder jugar en el patio, porque si no es barro hasta arriba. Y el dengue también, a tener todo mojado y todo así es un peligro eso, ¿no? ¿Tienen acceso a repelente, por ejemplo? No tenemos. Lo que a veces compramos de noche, aspiral o algo de eso, pero el mosquito no está solo de noche, está de día también. El tema del mosquito es impresionante. Eso, no hay espiral que valga. En mi caso, nosotros básicamente compramos un aparato ahí que tira un líquido, nos dio bastante resultado. Pero afuera de tarde no puedes estar. Lo que pasa es que es todo campo y donde hay campo hay mosquitos, es así. Si tenés que llevar a un niño al jardín, tenés que tener una ropa guardada para poder cuando entre, que entre limpio, otro par de calzado. Si te vas a trabajar, tenés que salir con una botellita de agua para poder limpiarte los championes para ir prolijo. Ahora vamos a cambiar de tema porque la policía determinó que no fue Pablo Goncalves, el hombre que recientemente, la semana pasada, se presentó con esa identidad, según la versión que se recibió, ante una mujer en el barrio de Carrasco. Esto lo informó Montevideo Portal, basándose en fuentes del Ministerio del Interior. El viernes se conoció la denuncia de una mujer que dijo haber sido abordada en su casa del barrio Carrasco por un hombre que le preguntó si conocía el caso Goncalves y aseguró tener esa identidad. Si bien este hecho, denunciado, no se considera delictivo, al tomar estado público generó alarma y motivó una investigación policial. Desde el Ministerio del Interior confirmaron a MB Noticias que identificaron a la persona que se habría presentado como Goncalves gracias a la grabación de una cámara de videovigilancia que captó el vehículo en el que circulaba. De esa forma constataron que se trata de una persona, de un hombre de 45 años que además, al ser contactado por la policía, negó la versión de la denunciante. La eventual presencia de Goncalves generó preocupación debido a que se trata de un asesino serial condenado por 3 homicidios a mujeres jóvenes en la década del 90, que luego de cumplir 23 años de pena salió del país y fue detenido en Paraguay por porte de armas. Goncalves regresó a Uruguay el 23 de noviembre del año pasado, pero se desconoce su paradero.
Otro asunto, el ex director del Comcar, Darwin Taroco, quien fue condenado por colaborar con el ex senador Gustavo Penades, hizo trasladar a presuntas víctimas de este a la cárcel donde era director e intentó silenciarlas o amedrentarlas, según relató la fiscal Alicia Gione. También contó con colaboración de informantes del Instituto Técnico Forense y de Policía Científica. Así llegaban a algunas personas que se encontraban el año pasado recluidas en distintos centros carcelarios, no por estos delitos, sino bueno, por X delito, porque bueno, precisamente algunas de las víctimas del imputado Penades son personas bueno, vulnerables o de las que aprovechando esa vulnerabilidad también explotaba en principio hasta las evidencias que tenemos el ex senador. En ese sentido, Taroco, ostentando ese cargo, decíamos, podía acceder con facilidad a estas presuntas víctimas. Decimos presuntas porque algunas de ellas no eran víctimas en nuestra investigación, sino que ellos las indicaban como víctimas, y ordenaba o coordinaba con otros compañeros sus traslados a una u otra cárcel, generalmente a la unidad de donde él era director, y luego que los tenía allí trataba de silenciarlos o de amedrentarlos de alguna manera o ofrecerles algún intercambio para que declararan a favor de Penades. El ex edil nacionalista de Colonia, Héctor Curuchet, fue condenado a 4 años y 6 meses de penitenciaría por la muerte de 2 personas mientras conducía alcoholizado. La Fiscalía y su defensa llegaron a un acuerdo abreviado por un delito complejo de homicidio culposo calificado por la muerte de 2 personas y un delito de lesiones graves culposas y otro de lesiones personales culposas. El 9 de septiembre de 2023, mientras manejaba alcoholizado a la altura del kilómetro 144 de la Ruta 1, Curuchet embistió a una camioneta que había estacionado por problemas mecánicos. El impacto provocó la muerte del conductor de 53 años y de una mujer de 37 años que estaba auxiliándolo. Además, le causó heridas a otras 2 personas ocupantes del vehículo impactado, una mujer de 53 años y una niña de 8. La espirometría que se le practicó al edil determinó que tenía 1,66 gramos de alcohol por litro en sangre. Bien, ahora continúa Martín. Es tiempo de dejar los estudios de TV Ciudad porque llama el móvil en esta ocasión de Martín Duarte, que viene con un asunto que tiene un costado ambiental. Pero ya nos contará, Martín, ¿cómo te va? Gracias, Martín. Un saludo para todos por allí. El Movimiento Uruguay Sustentable junto a Amnistía Internacional Uruguay están iniciando una campaña para solicitar al Ministerio de Ambiente algunas respuestas a propósito de aspectos del proyecto Data Center de Google que se va a instalar en Zona Franca que no están del todo claros. Esto luego de lo que ha sido una campaña exitosa a propósito del sistema de refrigeración que iba a estar utilizando Google justamente allí en Zona Franca y que justamente a nivel de lo que fue la movida de las organizaciones sociales tuvo un cambio. Para hablar de esto estamos con Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Sustentable. En primer lugar, comenzar por esto último, esa movida que se hizo importante de denuncia a propósito de los sistemas de agua que iba a utilizar Google justamente para refrigerar el data center. Se consolida como un éxito de lo que fue la movida porque hubo que rever por lo menos esa primera instancia de la cual se iba a instalar el sistema, ¿verdad? Sí, ciertamente. De entrada la empresa había propuesto utilizar agua potable de la mejor calidad, pronta, digamos, de uso humano, para simplemente usarla como refrigerante y después dejarla salir. Eso verdaderamente es irracional. No, y sobre todo recordemos que eso lo estaban proponiendo justamente en el momento de la peor seca que teníamos en la historia. Por suerte la movida sirvió, se habló por muchos lados, se fue llevando y la empresa finalmente presenta un proyecto en el cual, el que está ahora vigente, en el cual van a refrigerar utilizando aire principalmente. Aire que va a servir para refrigerar un circuito cerrado de agua muy parecido a lo que sería el radiador de un auto,
que mantiene el agua dentro y se refrigera con el aire de afuera. El proyecto, sin embargo, sigue generando dudas. ¿En qué consiste esta campaña que se está presentando y cuáles son las principales dudas que tiene el colectivo? Bueno, ciertamente, el proyecto avanzó, llegó a la etapa ahora de un resumen que después nos lleva a la audiencia pública, y cuando revisamos las cosas que se le han pedido a la empresa, las cosas que el Ministerio ha estado insistiendo, vemos que hay varias que quedaron por fuera. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa saber qué va a pasar con las emisiones de dióxido de carbono por el exceso de energía que va a tener que producir la UTE o que producirán ellos mismos. Nos interesa saber, desde el punto de vista de los derechos humanos, esta campaña ahora también es con Amnistía Internacional, como tú decías, y nos interesa ahí saber, por ejemplo, si tenemos garantía de que los equipos que lleguen al Uruguay son equipos que estén libres, por ejemplo, de trabajo esclavo. Ese tipo de cosas hoy en la tecnología son importantes, tenemos que tenerlas en cuenta, mantener que el ambiente sea sano para nosotros, pero que también las cosas vengan de un ambiente sano para el resto de los seres humanos es muy importante. En otro punto tenemos problemas con los residuos. No se está establecido cuál va a ser la forma de desecho, qué se va a hacer con esos desechos. Se habla de 170 toneladas de residuos en la operación, más todos los residuos relacionados con la construcción. Son varias partes que nosotros notamos que el Ministerio no ha tenido en cuenta en su informe y que ahora le pedimos al Ministerio se la solicite a la empresa para después sí, en todo caso, si las contestaciones de la empresa son satisfactorias, que el proyecto siga adelante. En este caso se está apelando a la comunidad a través de esta campaña, ¿en qué consiste? Bueno, lo que hemos hecho ahora es una campaña bastante novedosa para nosotros al menos, que es el buscar, dándole herramientas, que la gente se involucre en el tema, o sea, que sean los propios ciudadanos que cuenten ahora con una herramienta que se les provee a través de Internet para que puedan realizar la solicitud al Ministerio de que tenga en cuenta estas cosas. O sea, una movida parecida, pero un poco más armada a lo que salió naturalmente, por ejemplo, con el proyecto de Punta Ballena, en el cual el Ministerio se vio desbordado con más de 13.000 solicitudes. Nosotros no esperamos llegar a tanto, pero queremos que la gente se involucre porque en estas cosas es importante que todos tomemos parte. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo pueden hacer directamente ingresando al blog de Mobux Uruguay, blogspot.com, pero está todo puesto en el comunicado, está todo puesto en la web disponible, y cualquiera que busque el proyecto en la web, o sea que ponga proyecto Google Data Center o como sea, va a encontrar la forma de llegar. En el comunicado lo pusimos para que la prensa le dé difusión y en tal sentido les agradecemos mucho a ustedes esta oportunidad de poderlo comentar para que todo el mundo pueda tomar noticia de esto y se pueda involucrar. Es importante que todos participen, es importante que la gente entienda que estas cosas que pueden estar pasando en Canelones, como es este data center, afectan a todos. Y tenemos que todos cuidarlas. Raúl, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Compañeros, presentada entonces esta propuesta, sigan ustedes por allí. Muchas gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema, ahora agenda preelectoral, porque justamente el precandidato presidencial Frente Amplista, Andrés Lima, cuestionó durante un acto al gobierno por entender que hizo por lo menos un par de anuncios sobre proyectos a radicarse en el departamento de Salto que no se cumplieron o concretaron. Y durante el acto de lanzamiento, Lima ironizó con la inauguración de una línea de ferrocarril binacional que no se concretó y también mencionó una inversión comercial que nunca se hizo. Y nos prometieron un free shop para la zona de termas de Daymán. Nos hablaron de turismo de compras. Lo estamos esperando. Un tren que iba a unir la ciudad de Concordia con la ciudad de Salto. Lo estamos esperando. Y el presidente se olvida. Estuvo aquí hace pocos días en la inauguración de las mejoras y de las reformas que se hicieron del aeropuerto. Y ahí se lo planteamos. No respondió. Ese es el tren. Parece que ese es el tren. Y el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos anunció que volverá a ocupar su banca porque no fue sancionado
por el plenario de su fuerza política. Fue entrevistado Olmos en Radio Sarandí, allí justamente habló públicamente y dijo que no hacerlo, o sea, que no asumir o reasumir su banca sería avalar lo que definió como linchamiento público que cree que hubo en su contra tras la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por la diputada suplente Martina Casás. A mí me parece, yo creo que no asumir la banca sería habilitar una forma de dirimir los conflictos con la que yo no comparto, que es no los dirimimos en los organismos que nos hemos dado, con los mecanismos que hemos acordado como Frente Amplistas o como sociedad, sino que lo hacemos a través del escarnio público, de la denuncia, de la presión en los medios, que yo creo que es parte de lo que estuvo en juego en este caso. Y yo creo que no asumir la banca sería legitimar que esa forma, que el escarnio público, que el linchamiento público es la forma de resolver los ¿Y por qué no conflictos. esperar el dictamen de la justicia, no? Bueno, ahí primero porque en la justicia no hay nada. En realidad hay en Fiscalía, que es un trámite previo, y Fiscalía no tiene plazo. Fiscalía puede demorar 5 años antes de hacer nada. El abogado de la denunciante ha dicho por todos lados que Fiscalía está trabajando intensamente, que está trabajando bien. El lunes pasado mis abogados fueron a relevar la carpeta y no hay nada. Desde el 20 de diciembre no hay una sola actuación que haya hecho Fiscalía. Después lo que hay es un anuncio de un juicio laboral, pero que ya hace 2 meses que se hizo la conciliación y que no lo han presentado en el ámbito de la justicia laboral. Bueno, se están planteando algunos cambios en la ley de violencia basada en género. Efectivamente, y es tema del informe de Julieta que ya está por acá para desarrollar. ¿Por dónde empezás, Juli? Compañeros, vamos a empezar hablando de un tema que puede parecer un poquito lejano a lo que voy a plantear ahora, pero que tiene mucho que ver. Hubo una discusión vinculada a la ley de violencia hacia las mujeres basada en género cuando se presentaron hace aproximadamente 2 semanas, ustedes recordarán, un poquito menos incluso, de 2 semanas, las cifras del Ministerio del Interior vinculadas a las denuncias por violencia doméstica y homicidios hacia mujeres. Les hago un repaso de lo que se presentó en ese momento. En 2023 aumentaron los homicidios contra mujeres y las denuncias por violencia hacia niños y niñas. Hubo 5 denuncias por hora de violencia de género y el 72% de los casos las víctimas denunciantes son mujeres y en el 75% de los casos los indagados hombres. En ese contexto se volvió a hablar de este tema y por eso lo traigo de alguna manera a colación porque es algo que suena cuando empezamos a hablar de modificaciones a esta ley. Claro, justamente allí es cuando se empezó a hablar de la ley, o sea, se vinculó a la ley de violencia basada en género con esas cifras que manejabas. De hecho, entrevistamos a Tamara Zamudio en esa ocasión y lo que nos mencionaba es que una de las medidas para prevenir que esto siga aumentando es darle más presupuesto a la ley de violencia basada en género para que pueda operar, sobre todo en la prevención, de manera un poco más firme, más dura, tratando de prevenir los delitos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres. Hay 2 proyectos para modificar esta ley que se está discutiendo en estos momentos. Uno viene por parte del diputado y precandidato del Partido Colorado, Gustavo Zubía, lo presentó el 15 de marzo, un día después, porque fue el 14 de marzo, de que se presentaran estos datos vinculados a la violencia de género en nuestro país y a los aumentos de violencia de género en el 2023. Y otro documento que presentó Cabildo Abierto, senadores del Cabildo Abierto, es decir, Irene Moreira, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, que también apuntan a modificar algunos aspectos de la ley de violencia basada en género. Estuvimos hablando con Andrea Toana, magistrada en temáticas que tienen que ver con derechos humanos y género, integrante y coordinadora de la ONG El Paso, que trabaja con mujeres en situación de violencia y mujeres en situación de muchas violencias. Claro, además, tiene preparación porque es magíster en esas disciplinas. Exacto. Estuvimos hablando con ella para que nos comentara, bueno, cómo cae de alguna manera estas 2 propuestas en este contexto en el que se comparten cifras que tienen que ver con la violencia basada en género y también, con un momento que es el mes de marzo, ¿verdad? Aún estamos en el mes de marzo, mes de las mujeres. Es una modificación de una ley que, le da la espalda
a lo que la población está diciendo que es uno de los problemas más graves que tiene hoy el país. Tuvimos un 8 de marzo que en Montevideo fue multitudinario, pero no solamente, en muchos departamentos del país y pueblos hubieron marchas de personas manifestándose por la igualdad de género, pero donde uno de los ejes centrales es la violencia a las mujeres, la preocupación por esos niveles de violencia y sobre todo por las respuestas inadecuadas. Entonces, hoy el problema en Uruguay no son las falsas denuncias, sino que el problema en Uruguay siguen siendo los femicidios, el aumento de homicidios de mujeres. Entonces también aparece esta reforma al día siguiente a la evidencia científica. Entonces también es una modificación que le da la espalda a la evidencia científica. Y este es un contramovimiento que se disfraza y se pone el ropaje de pretender volver a un punto medio, de pretender decir que hoy las mujeres estamos demasiado empoderadas y que discriminamos a los varones, cuando ese es otro relato absolutamente falaz, porque la evidencia científica lo que nos dice es otra cosa. Nos dice que seguimos siendo nosotras las asesinadas en manos de varones, seguimos siendo nosotras las principales víctimas de violencia sexual. Quieren cambiar la ley, hablan de denuncias falsas, ¿no? Como que se paran en ese lugar, o es una de las cosas que enumeran. ¿Qué dicen las expertas a propósito? De hecho, Martín, es algo que comparten ambos proyectos de reforma de la ley 19.580. Este tema de las denuncias falsas y en particular de tipificarlo dentro de esta ley como un delito, hacer una denuncia falsa como un delito. Bueno, las expertas que vienen estudiando este tema hace bastante, porque de hecho, si ustedes recuerdan, cuando se discutió el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, también se tuvo, las denuncias falsas estuvieron bajo la lupa. Lo que señalan es que, primero, en nuestro país no hay evidencia científica generada con respecto a el peso de las denuncias falsas, y lo que dicen, por ejemplo, la Asociación de Defensores Públicos, Defensores y Defensoras Públicas, es que es muy bajo el peso que podrían llegar a tener en nuestro país las denuncias falsas. Donde sí se ha estudiado este tema, por ejemplo, que fue en España, el resultado del total de denuncias vinculadas al género que eran denuncias falsas era un 0,013%, o un 0,0 algo. O sea, es algo que realmente no tiene un peso superior. Pero si nos queremos ocupar de esto, y fue una de las cosas que le pregunté a Andrea Tuana cuando estuve hablando de ella, bien, es un número menor, pero si existen y si es un problema, ¿qué se podría hacer? Lo mismo que se menciona con respecto a la violencia de género. Darle más presupuesto a la ley de violencia basada en género para que haya más equipos, más pericias que puedan determinar la veracidad de estas denuncias, pero sobre todo que trabajen de manera más conjunta y más informada sobre estos temas. Algunas de las otras propuestas que están conjuntas tanto en el proyecto de Subía como en el de Cabildo Abierto, comparten esta cuestión de las denuncias falsas, hablan de la importancia del testimonio del denunciado. También hay un agregado, por ejemplo, en el proyecto de Cabildo Abierto que habla sobre las pautas de escucha de también la parte denunciada, digamos, por lo general el varón. Habla sobre también más controles a la declaración de la víctima, algo que anteriormente no estaba puesto el foco allí. En el proyecto, por ejemplo, de Subía, incluso se incluye la perspectiva de la vida sexual de la denunciante previa o posterior como un elemento, y se habla en el proyecto de Cabildo Abierto también sobre algunos pautas que hay que tener para el seguimiento de la declaración, que no sea confusa, que diga siempre la misma historia, algunas cosas que se agregan, que se agregarían a esta ley en caso de aprobarse, y también hay precisiones en ambos proyectos vinculados al testimonio de niñas y adolescentes que pueden estar involucrados en esa situación de violencia. Y de alguna manera lo que apuntan es a esta cuestión que se habló mucho también en la corresponsabilidad de la crianza, que es el síndrome de alienación parental, ¿no? Apuntando hacia ese lado. Estuvimos hablando con una abogada que asesora a la ONG El Paso, María Echeto, y nos habló sobre uno de los puntos que también están en este sentido señalados, y es la presunción de inocencia vinculada a las medidas de protección. Se habla de que se está violando la presunción de inocencia, quienes están con estos proyectos dicen eso, porque con las medidas cautelares de protección parece que eso se anularía. Bueno, le consultamos a María Echeto, la abogada, si esto es así.
Hay todo un articulado que se funda en el principio de protección de la mujer o infancia víctima que decide hacer una denuncia, y por otro lado en las cuestiones penales, que esos artículos penales fueron incluidos en el Código Penal y que se va a regir por lo que es los principios del derecho penal. Por lo tanto, allí no se ve alterado para nada lo que son algunos principios que a veces preocupan un poco, como el principio de inocencia y el de persecución penal. En el caso del principio de protección, lo que busca no es favorecer una parte respecto de la otra, sino lograr un equilibrio. Hay dos partes donde hay una que es más vulnerable que la otra y se trata con la ley de equiparar eso y proteger. No genera antecedentes penales, no genera ningún tipo de consecuencia negativa si la persona agresora respeta lo que son las medidas cautelares que se fijen en el momento. En ese sentido hay garantía para ambas partes. Ahora segmento semi-internacional, porque el gobierno de Uruguay, conjuntamente con otros 6 gobiernos latinoamericanos, que son los de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, expresaron preocupación por la situación política de Venezuela. Los 7 países se basan en informaciones que dan cuenta de persistentes impedimentos para que se registren candidaturas para las elecciones presidenciales venezolanas de este año, a menos de 24 horas de la finalización del plazo establecido. Expresan que los partidos venezolanos, Mesa de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, a los que definen como los mayoritarios de la oposición, no han podido inscribir la candidatura de Corina Lloris. Recuerdan además que hubo inhabilitaciones previas y destacan que ahora se suman más cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral y que así se impide la democratización de Venezuela. Por estos motivos, los 7 países exhortan a que las autoridades venezolanas reconsideren la situación y permitan la inscripción de las candidaturas de todas las personas que reúnan los requisitos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU llegó a un acuerdo para pedir un alto al fuego en la guerra en Gaza. 14 votos a favor, una abstención, la de Estados Unidos, que paradójicamente había sido quien había impedido con su veto, con su derecho al veto dentro del Consejo, las otras propuestas que habían existido en esa materia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos aclaró que esto no significa un cambio de posición con respecto a su apoyo a Israel y que por otra parte hay que recordar que esta decisión no es vinculante. Sin embargo, Israel la consideró un retroceso. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por primera vez y tras 4 intentos fallidos una resolución pidiendo un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, un llamado bloqueado en varias ocasiones por Estados Unidos, que en esta ocasión se abstuvo. La resolución adoptada con 14 votos a favor y una abstención exige un alto al fuego inmediato para el mes del Ramadán que comenzó hace 15 días, que conduzca a una tregua duradera y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, al tiempo que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, vinculó la tregua con la liberación de rehenes, ya que sostuvo que este es el único camino para asegurar un alto al fuego. Francia, por su parte, pidió una tregua permanente después de las celebraciones del Ramadán, mientras que el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina celebró de igual forma la resolución, pero señaló que el llamamiento debe ser hacia una medida permanente y sostenible, mientras que desde Jordania el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que sería imperdonable fracasar a la hora de aplicarlo. La abstención de Estados Unidos, principal aliado de Israel, no representa un cambio de política, dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, al afirmar que su país apoya un alto al fuego, pero se abstuvo porque la resolución no condena a Hamás, mientras que el gobierno israelí afirmó que la decisión perjudica su ofensiva contra el terrorismo del grupo islámico y los esfuerzos para liberar a los rehenes. El presidente ruso Vladimir Putin apuntó directamente a Ucrania en torno a la responsabilidad del atentado que ocurrió el pasado viernes en una sala de conciertos. Si bien dijo que está claro que fue Estado Islámico quien accionó las armas, están detenidos los 4 aparentemente participantes directos, aunque hay otros que también habrían estado brindando apoyo logístico a quienes actuaron. Lo que importa, dijo Putin, es saber dónde está el ideólogo, quién está detrás de todo esto, y apuntó a Kiev.
Según el presidente ruso, se trata de una acción intimidatoria y que la pregunta que surge de inmediato es ¿a quién beneficia esto? Afirmando que esta atrocidad puede ser solo un eslabón de toda una serie de intentos de quienes desde el 2014 están en guerra contra Rusia con manos del régimen neonazi de Kiev, señalando que ya no se discute sobre el hecho de que la contraofensiva ucraniana fracasó. Putin afirmó que mientras los intentos del enemigo de estabilizar el frente son infructuosos, de ahí parten sus intentos de entrar y de mantenerse en sus territorios fronterizos, de atacar con misiles el puente de Crimea y la península misma, así como los bombardeos de barrios civiles e infraestructura civil y energética, hechos que, según dijo el mandatario, encajan en las acciones sangrientas de intimidación como el atentado cometido en Moscú. Vladimir Putin sostuvo que en concreto hay que determinar si las organizaciones islámicas están realmente interesadas en golpear a Rusia y por qué llevan a cabo atentados terroristas en el mes sagrado musulmán del Ramadán, señalando que los autores intelectuales del atentado querían sembrar el pánico y la discordia en la sociedad rusa, pero se encontraron con unidad y determinación para hacer frente a este mal y que ésta dio ejemplo de verdadera solidaridad, cohesión y apoyo mutuo en estos tiempos difíciles, afirmó el mandatario. Las lluvias vuelven a provocar estragos en Brasil, sobre todo en los estados de Espíritu Santo y Río de Janeiro, donde hasta el momento son 25 los muertos, pero se presume que sean muchos más. Las lluvias, los deslizamientos, sobre todo en Río de Janeiro, en la zona de Petrópolis, que ya se vio afectada hace algunos años, dejando más de 200 muertos, los deslaves y las lluvias caídas que el presidente Lula volvió a atribuir al cambio climático. La mayoría de los muertos y damnificados, como siempre en estos casos, son pobres. El municipio más afectado es Mimoso do Sul, una localidad de casi 25.000 habitantes ubicada en el sur del estado de Espíritu Santo, donde al menos 15 personas murieron por inundaciones, de acuerdo con el balance oficial que podría continuar creciendo, mientras otras 2 muertes ocurrieron en Apiacá, otro municipio también castigado severamente por las lluvias. Equipos de rescate intentaban auxiliar a los damnificados por la crecida de las aguas, que generó una situación caótica, según describió el sábado el gobernador del estado, Renato Casagrande, quien afirmó que un alto en las lluvias permitió a los socorristas acceder a zonas antes inaccesibles. Mientras tanto, el temporal se cobró al menos 8 muertes en Río de Janeiro entre viernes y sábado, la mayoría por deslizamientos en la zona serrana del estado, principalmente como consecuencia del derrumbe de viviendas en la turística Petrópolis, ubicada a unos 70 kilómetros de la capital estatal, y escenario de una tragedia similar que dejó 241 muertes en febrero del 2022. El presidente brasileño Lula da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas y los afectados y destacó los esfuerzos para fortalecer la prevención y reacción ante desastres, al tiempo que puso equipos a disposición para colaborar con los gobiernos locales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otra vez salimos del estudio de TV Ciudad porque es tiempo de recibir a Diego Martini, que se cambió de lugar, anda por el Prado ahora. Adelante, Diego. Así es, compañeros, buenas noches. Bueno, Rural del Prado, que está llenísima. Estamos con la directora de Cultura, María Inés Ovaldía. Récord de personas absoluto. Criolla del Prado, récord absoluto efectivamente, nunca habíamos tenido a tan pocos días de comenzada la criolla tantas personas como tenemos en el día de hoy. Y bueno, y esto quiere decir que mañana será igual o pasado y traspasado, y los montevideanos están siendo los huéspedes de mucha gente de todo el país que ha venido para disfrutar esta fiesta de la que estamos muy contentos a la hora de la aceptación del público. ¿Hoy es tu primer día o ya estuviste el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Yo estoy desde el primer día, participé de la ceremonia inaugural, acompañé al intendente interino y a la secretaria general en el izado de las banderas. El primer día tuvimos más de 22.000 personas, que es una cifra bien interesante porque normalmente la criolla comienza los domingos y este año adelantamos un día y empezamos el sábado. Así que eso también ya fue una señal muy interesante, que en un día fuera de agenda habitualmente comenzamos con más de 22.000 personas. En el día de ayer repetimos ese número un poquito mejorado, pero tuvimos un lapso en el que no lo pudimos medir con exactitud, así que no tenemos la certeza. Que sí tenemos ahora que vamos a cuántas personas en este momento. 53.700.
Tremendo. Ese es el tiempo real, el momento en el que estamos viviendo y esa es la cantidad de gente que ha ingresado aquí a la Criolla del Prado. Y no viene solo a pasear, también viene a aprender, también viene a disfrutar, también viene a bailar, también viene a escuchar. Son 5 escenarios en los que se los recibe y a los niños miles de posibilidades creativas que no tienen que significar consumo, que puede ser un momento de esparcimiento, de formación y de encuentro con otros niños. No hay por qué consumir. ¿Hay una franja que va a ser gratuita? En el día de mañana, sí, dado que esta experiencia es absolutamente valiosa, vamos a mantenerla hasta las 15 de la hora de mañana. Las puertas de la Criolla se abren a las 10 de la mañana y mañana desde las 10 y hasta la hora 15 estaremos también en régimen de gratuidad. Después, la persona que llegó a esa hora se puede quedar hasta que cierre la Criolla. Ese es el lapso que tenemos para abrir puertas de manera gratuita. En eso, Valdía, muchas gracias. Los esperamos, las esperamos. Esta es la criolla de los 300 años. Es más que una criolla. Gracias a ustedes. Muy bien, dicho todo, volvemos a estudios. Gracias, Diego y equipo. Bueno, todo dicho, nos vamos a la pausa. Faltó decir no se vayan porque después tenemos más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. La Asociación de la Prensa Uruguaya condenó lo que define como seguimientos y amenazas de círculos militares contra el periodista Ricardo Pose y su familia. Sí, Pose trabaja en el medio Caras y Caretas y viene denunciando una serie de manejos irregulares en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo, en el servicio de cantinas militares. A pesar de desde el 85 estar en un Estado de Derecho, la frontera de la democracia termina en los portones de los cuarteles o las puertas de las instituciones militares. El periodista explicó que ya había recibido mensajes amenazantes, pero nunca como el de este sábado después de la última publicación. Lo que no había pasado hasta ahora era ponerse a investigar mi entorno familiar para de allí tratar de establecer posibles vínculos o contactos, pero dentro de esta lógica que, bueno, en realidad sigue operando en ciertos sectores, sobre todo de retirados militares, bueno, aquellas concepciones que fueron de alguna manera moneda corriente durante el terrorismo de Estado. Las investigaciones revelan la presunta malversación de fondos en las cantinas militares y el uso de una partida de $20.000 que involucran al represor Eduardo Ferro. Según nuestras fuentes, fue una partida de $20.000 que se le pagó al estudio del abogado Gustavo Bordes y Chávez. Recordarán ustedes, Gustavo Bordes además también fue el auditor de la Antera Arena, para pagar la defensoría del coronel Eduardo Ferro, que se encontraba autoexiliado en España y que había puesto como condición para su entrega que le aseguraran que jurídicamente iba a ser defendido. Bueno, estos $20.000 sacados o desviados de cantinas militares fue para pagar ese servicio jurídico. Pose accedió a chats entre militares donde aseguraban que la gente del Chino ya lo tienen monitoreado y que el informante del periodista Tupa, Ricardo Pose de Caras y Caretas, es el topo general retirado. La hijastra de este traidor es la pareja del periodista. Cambiamos de tema, les contamos que entre viernes y domingo, o sea, durante el primer fin de semana de turismo, o lo que se considera como la semana de turismo, es un poco más en realidad, salieron del país 112.000 personas. A su vez, ingresaron al país 52.000 personas, según datos de Migraciones. Las cifras son inferiores si se las compara con lo ocurrido en el mismo periodo de 2023. La cifra de ingreso al país durante el fin de semana fue de 52.244 personas. Entre quienes salieron de Uruguay, 17.219 lo hicieron por Paysandú, 17.036 por Fraiventos, 16.128 por Colonia, 15.826 por Río Branco, 13.014 por el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Por el Chuy salieron 12.028 personas, por Salto lo hicieron 11.092, por Rivera 3.826, por el puerto de Montevideo a través de Buquebús 3.489 y 2.444 personas salieron por otros puntos del país. De las personas que llegaron a Uruguay en el primer fin de semana de turismo, la mayoría son uruguayas. En segundo lugar se ubican las personas que provienen de Argentina, que fueron casi 16.000, y en tercer lugar se ubican las personas brasileñas, con casi 3.000. Estados Unidos, Paraguay, España, Chile, Perú y Colombia son otro de los países que completan las distintas nacionalidades.
Bueno, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo, bastante auspiciosos para los próximos días. Se mantiene, digamos que se repite lo de algo nuboso en el cielo y más bien claro en general, así que eso es lo que dice Inumet para las próximas 48 horas. La máxima y la mínima, o las máximas y mínimas, justamente para el día de mañana, martes, son las que están viendo ahí. Para Montevideo y cercanías, 14 de mínima, 24 de máxima. El miércoles, similar pronóstico, bastante sol, apenas algo nuboso, 13 grados la mínima, 26 la máxima. Y estamos llegando al final, ya está todo pronto para que empiece el lado B en la pantalla de TV Ciudad. Sí, bueno, y luego los invitamos hoy a ver Mira Montevideo y mañana a seguir las ediciones de MBD Noticias. Claro, 8 de la mañana, 13 horas y 5 minutos antes de las 19 cuando estaremos con Natalia otra vez. Que pasen lindo. Hasta mañana.